Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. En el mundo del periodismo cinematográfico, un elemento clave es el fotógrafo. Sus fotografías, en los eventos de difusión de cine, son fundamentales para marcar testimonio de la promoción de una película, un festival o cualquier otro evento relacionado al séptimo arte. Sin embargo, la tarea del fotógrafo en cualquiera de sus vertientes requiere serenidad y paciencia. Son probablemente las multitudinarias alfombras rojas con estrellas de Hollywood que se realizan en nuestro país, uno de los eventos más retadores para un fotógrafo. En cuestión de segundos, y después de una larguísima espera de muchas horas, estos tienen que aplicar todo su conocimiento para poder capturar la fotografía perfecta, esa que dará vuelta en sus distintos medios. Ver las fotografías de muchos colegas y amigos publicadas en sus redes me produce siempre una alegría tremenda. De alguna manera, nos colocamos directamente en sus ojos y nos permiten el regalo de ver a tan diversos personajes a través de su muy educada mirada. Para este episodio invité a mi amigo el fotógrafo y periodista Uriel Linares de Sensacine México. ¿Cuál es el viaje de un fotógrafo de cine? Bienvenidos a mi podcast. @EnriqueFAMX en Twitter. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y me da mucho gusto darles la bienvenida a este episodio porque, como siempre sucede, estoy frente a un amigo y como también tristemente luego sucede, hace tiempo que no lo veo. Se trata del gran Uriel Linares, es fotógrafo de Sensacine México y pues bueno, es alguien a quien aprecio y admiro muchísimo. Querido Uriel, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Hola, Kike, qué gusto. En primero que me hicieras esta invitación, porque la neta es que siempre te he seguido, siempre haces conversaciones bien padres y pues nada, también está padre que a pesar de todo esto, platicar con otro cuate, como siempre, desde hace años, entonces está padre. Qué bueno volverte a ver. Pues te agradezco mucho, querido Uriel. Para la gente que nos está escuchando, antes de empezar la charla, interrumpí a Uriel porque ya estamos platicando de, oye, qué bueno que hace tiempo que no nos vemos y demás. Pero Uriel decía, bueno, pues yo sí te veo, y yo le decía, yo sí veo, no te veo, pero veo a través de tus ojos, querido Uriel. Y eso es justamente lo que nos convoca a este episodio. Disculpa por haberte detenido así tan fortuitamente, pero quiero que esta charla la escuche la gente. Recientemente, para cuando se publica este episodio, saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Has estado tomando fotos a Ryan Gosling, a Margot Robbie. ¿Cuánto tiempo llevas tomando fotografías? ¿Cuándo te nace el gusto por la fotografía, querido Uriel? Pues mira, a ver, creo que retomando lo que dijiste ahorita del momento en el que se publica este episodio, venimos de 48 horas de rush, de emociones con Margot Robbie, Ryan Gosling y América Ferrera por la premiere de Barbie. Entonces, una de las películas, bueno, la película más esperada del año. Entonces, sí, creo que fue un momento muy cool. Pero como dices, pues yo empecé, a ver, o sea, no tengo perfectamente fijo decir, claro, a partir de cierto año y cierto día y mes empecé pero creo que por ahí de 2012 tal vez, 2010 por ahí, o sea, digo, estoy haciendo una prox, Ujú. pero sí, por ahí más o menos, y pues nada, me acuerdo perfecto que empecé con, ya sabes, esta historia que todo mundo la cuenta, pero sí pasa. Empecé pues, con mi cámara análoga, esta pesadas de acero inoxidable, con rollos, con lentes que pesaban no sé cuántos gramos, casi kilos. Entonces, pues por ahí empecé más o menos. Entonces, sí, por ahí, como entre 2010 2012. Ya. Y es algo que le agarraste pronto el gusto. ¿Qué fue lo que descubriste justamente cuando empezaste a tomar tus primeras fotografías, Uriel? Pues fíjate que yo creo que estas elecciones importantes en mi vida han sido siempre desde un lado de familiaridad, ¿sabes? O sea, por mis padres siempre tuve como cerca
siempre he tenido cerca cámaras fotográficas y mis papás siempre han sido aficionados a la fotografía. Ya. Cada uno desde chavitos tomaban fotos con cámaras súper viejitas y demás. Entonces siempre crecí como con una cámara ahí en la casa, ¿no? O sea, no es que la usáramos siempre, pero siempre la veía y siempre estaba ahí. Y me contaban es que ese cuadrito que está ahí en la sala de tu abuela, esa foto la tomé yo, ¿no? O mi mamá de repente sacaba cámaras viejitas con estuches de piel impresionantes y me decía, mira, con estas tomaba fotos de niña y bla, bla, bla. Entonces, siempre crecí con eso y pues nada, hasta que a la par, digo, como lo mencionaste al inicio, Quique, pues, o sea, soy periodista y escribo de cine. Entonces digo esto porque pues siempre esta parte, siempre he sido ahí como muy visual, Ujú. películas y caricaturas y fotografías y lo que sea, siempre todo entra siempre me ha entrado por la parte visual. Entonces hubo un punto donde me clavé tanto en el cine, me obsesioné tanto con el cine, que quise empezar a experimentar mis propias imágenes y agarré o sea, y con una cámara y empecé así a darle, como a sacar mis propias imágenes, por un lado con inspiración en mi familia y por el otro por la inquietud que veía en el cine y que quería traducir con mis propias imágenes. Ya. Sí, yo llamé a Uriel fotógrafo, pero Uriel también escribe, es un periodista muy completo, porque pues no nos queda de otra, ¿verdad, Uriel? Hay que hacer de todo porque si no, No sé. la chuleta cada vez corre más rápido, ¿no? Pero Ajá. justo vamos a eso, tu fascinación por el cine. ¿Cuándo ubicas que te empezó a gustar el cine? ¿Alguna película fundamental que dijeras, bueno, esta me llevó a enamorarme más de esto? Y también cuéntanos tu relación con el séptimo arte. Sí, pues a ver, creo que, o sea, el cine siempre estuvo como muy presente desde que yo era muy chiquito. Ya sabes, como niño creces viendo películas animadas y te obsesionas con películas animadas y es lo único que ves cuando eres pequeño. Pero cuando era pequeño no solo veía películas de Disney, no solamente veía, ¿sabes? Ni Rey León o Mulan estas cosas, sino también de repente en la sala mis papás de repente estaban viendo películas clásicas del cine mexicano, ¿no? De repente estaban viendo El Gallo de Oro, de repente están viendo a Pedro Infante o a Cantinflas, ¿sabes? Entonces, pero al mismo tiempo, de repente había otros días donde en la sala de mi casa estaban viendo a Stanley Kubrick o estaban viendo películas de terror o estaban viendo, entonces, de repente llegaba a la escuela y veía Hércules, pero en la tarde de repente estábamos viendo una película tal vez que ni siquiera era para mi edad y que seguramente en Estados Unidos estaba con otra clasificación, pero aquí en México nunca hubo eso. Y entonces así fue como empecé a conectar con el cine de una forma bien natural. Para mí siempre fue natural que de repente ver a mi mamá en la sala viendo El Exorcista de Friedkin, ¿no? Pero tal vez en la noche familiar mis papás estaban riendo con una película de Pedro Infante o de Mantequilla o de, no sé, ¿sabes? Entonces, para mí fue muy normal. Empecé a crecer, empecé a seguir viendo más cosas, me empezaban a interesar cosas distintas, pero el cine, pues no sé, fue algo bien natural. Nunca fue como, la verdad, nunca fue que viera una película y dijera, esta película cambió mi vida, sino realmente crecí con el cine y para mí el cine, junto con, o sea, por mis papás, el cine fue mi vida, ¿sabes? De alguna forma, tal vez más lejana o cercana, pero fue así. Y pues nada, hubo un punto donde de repente la inquietud me hizo o sea, buscar películas diferentes y recomendaciones y la veía de todos lados y de todas formas. Inclusive antes de decidirme a estudiar periodismo estuve, o sea, quería dedicarme meramente al cine, ¿no? Mm, O sea, tal vez guionista o director o justo director de fotografía o algo así, hasta que de repente dije, o sea, me gusta el periodismo, me gusta escribir y con el periodismo me va a permitir llegar al cine también, ver cine, escribir de cine, o sea, hay documentales periodísticos, hay reportajes periodísticos tan brutales y excelentes que también es cine. Entonces dije, por aquí le voy a dar.
y conecto las dos pasiones que tenía. Mencionaste 2010 como o bueno, más o menos alrededor de ese año, Ujú. como el inicio de tu camino en la fotografía. ¿En qué momento estabas en tu vida? Bueno, sí, pues dinos, tu edad no creo que haya problema. ¿En qué momento estabas en tu vida en 2010? ¿Ya para estudiar carrera? ¿Ya la habías estudiado? Fíjate, que estoy a unos días de cumplir 30. Ok, ok. Eres muy joven. Entonces, sí, sí. Digo, a los 30 ya se sienten unos achaques, ¿eh? Bueno, a los 37 también y así va a ir aumentando, ¿eh? Correcto. A ver, pues, o sea, según yo, estaba como en algún momento de la carrera, empezó la carrera, aprox, entre prepa y inicios de carrera por ahí, en ese periodo. Y, y pues nada, o sea, a la par, eso es algo que he tenido suerte y que al mismo tiempo nunca he querido soltar, escribir, escribir de cine y hacer fotografía. O sea, aproximadamente, digamos que empecé formalmente a escribir, pues con colaboraciones bien chiquititas en alguna, ahí por ahí, en alguna revista, en algún sitio, en algún blog, bla, 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 pero al mismo tiempo estaba empezando a tomar mis propias fotografías y agarraba cuates y me iba a Coyoacán y les tomaba unos retratos, o de repente me iba al mirador de la Torre Latino y a probar un rollo con mi cámara análoga y tomaba ahí a todo el panorama de la Ciudad de México. O a veces estaba una tarde lluviosa y veía un charquito interesante con un reflejo ahí y unas plantas a un lado y me ponía a hacer pruebas de, ya sabes, estas fotos que cuando cae la gota de agua en el charquito y se hace una onda, para mí era como, wow, me salió esa foto, ¿sabes? Entonces, aproximadamente en esos años empezaba a agarrar ya con más frecuencia mi cámara y empezaba a experimentar de todo. O sea, hasta la fecha, mis perros son mis modelos de toda la vida, ¿sabes? O sea, a algunos no les gusta, a otros sí, pero a lo que voy es que siempre he hecho lo mismo, que es experimento haciendo fotos dentro de mi casa con mis cuates, afuera en la calle. A veces voy yo solo, a veces voy acompañado, a veces... Es más, hoy día, o sea, llevo más de 10 años cubriendo la fuente de cine y hoy día de repente me pongo unos días antes, no sé, por decir algo, alfombra rosa con Margot Robbie por Barbie y unos días antes me pongo a pensar de qué, o sea, qué tipo de foto diferente que he visto en otras agencias y con otros fotógrafos super pros, me gustaría empezar a intentar y a probar y experimentar en esta y, o sea, sigo experimentando, ¿sabes? O sea, no porque lleve 10 años o más haciendo foto y bla, 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 ya nada más hago las mismas fotos, sino a veces la presión del momento hace que te salgan o a veces no, pero la cosa es como que tengo este rollo de seguir intentando y seguir probando cosas, pero sí, a grandes rasgos, por ahí de ese año empecé a agarrar mi cámara y a tomarle fotos me iba a veces a la Marquesa y le tomaba fotos, ¿sabes? A los árboles o a las plantas que estaban ahí Ujú. y pues nada, con el tiempo terminé tomándole foto a actores y directores famosos. El camino del estudiante, ¿no? Que en ese momento yo siempre digo, a uno le preguntan qué es lo que quieres estudiar y yo, por ejemplo, pues no tenía ni idea de qué es lo que quería hacer al día siguiente, ¿no? Sigo sin tener la idea. Y bueno, decides por el periodismo, la carrera te va llevando por estos rumbos, ya tenías este gusto por el cine, por la fotografía, ¿y cuándo empezaste justamente a hacer lo que ya haces? Hablabas de algunos blogs, de estos primeros ejercicios que uno va teniendo en sus medios. Sí, mientras estudiaba te digo, empezando la carrera, así muy joven, este, empecé a escribir en algunos blogs de amigos, digo, siempre de cine. Seguramente si revisara mis textos hoy día, mi lado de editor me mataría, pero bueno, empezaba así a escribir en algunos blogs, luego estuve un tiempo escribiéndole para una revista de cultura que se llamaba Rasgos y estaba o sea, estaban las oficinas y se imprimía en Cancún, pero desde aquí escribía y igual Ok. mandaba colaboraciones semanales. Luego de ahí empecé a escribir como a cosas, o sea, o sea, medios locales, pero con esta onda como underground de cultura y cine.
una revista que estuve un rato, se llama Picnic, que era una Ujú, revista ujú. que se imprime y también su versión digital. Entonces, de repente, pues ya sabes, como todo, de repente ves que solicitan redactores una vacante o algo, te acercas y mandas tus textos y de repente quedas porque no sabes qué y empiezas a escribir. Estuve ahí un buen rato, entonces a la par de que estudiaba, escribía en varios sitios a la vez. Eh, y, y después de escribir en estos sitios, después me fui un tiempo a una agencia de foto mexicana que se llama Obturador MX y ahí igual mandaba un poco de todo, pero principalmente hacía unas coberturas para partidos de fútbol americano, que by the way es mi deporte favorito, entonces soy muy clavado y gritón cada vez que veo partidos de NFL. Y ya Ajá. habíamos platicado también contigo, Quique, pero Pero de aquí a dónde te llevaban, ¿a los de la UNEFA o qué? había no, una liga Ujú. profesional de fútbol mexicano que se llama LFA, era como los primeros pininos, Ok. Ujú, este, jugaban en el Estadio Palillo Martínez, de ahí ujú. de la deportiva, entonces, estaba padre. Pero bueno, pero medio me brinqué, pero bueno, no importa. Antes de esa agencia estuve en, en Excelsior TV Ujú. haciendo un programa de televisión que salía diario, de cine, era todo un reto, porque tú sabes, a veces no hay temas que escribir entre semana y luego era un programa de televisión diario, entonces era todo un reto. Ujú. Y ahí estuve un buen ratito y eso me ayudó un montón, estuvo padre porque digamos que ahí sentí como la presión de, me mandaban a reportear y pues tener el micrófono de Excelsior era como que wow, ¿no? Estaba muy chavilla, era como una presión de decir, ay, no manches, tengo un micrófono en una televisora y los mismos representantes de actores y demás te veían el micrófono y se te acercaban y te decían, oye, traigo tal actor, ¿quieres esto? Oye, traigo a Marta Gareda, oye, traigo a Luis Gerardo Méndez, oye, traigo... Y entonces, pues yo estaba muy chavo Claro. y sí era como que en ese momento pues sí era impactante, o sea, que las estrellas top del país, de repente se te pusieran aquí a 10 centímetros y los hablaras y te saludaran. Y sí, y eso fue, digo, seguramente, o sea, por ahí tuve también otros blogs de cuates. Tuve mi propio blog, inclusive con un amigo, ¿Todavía igual que existe? escribimos. No, ya no existe. Ya. O sea, está el Facebook abierto, pero desde hace años que no, se acabó. Pero pues ahí estuvo, o sea, ese estuvo padre. Estuvo padre esa experiencia porque ese blog de cine, este, le echamos tantas ganas que tú lo sabes perfecto, que a veces para que te den chance de las distribuidoras de meterte a tus bases de datos y que te inviten a funciones y te den pases y entrevistas es muy difícil. Y porque pues ya sabes, que números y que de experiencia y cosas por el estilo. Y con ese pequeño blog, o sea, me empezaban ya nos invitaban Paramount y Universal, Warner, Sony, y una vez más éramos dos cuates estudiando la carrera, escribiendo de cine como podíamos y como creíamos que se veía y se escribía de cine, y de repente nos empezó a hacer de muy buena reputación, nos empezaron a invitar a festivales, empezamos a entrar a estas distribuidoras y ahí fue, o sea, entre Excelsior y este blog propio, donde sí dije, o sea, definitivamente me voy a dedicar a esto, o sea, para siempre, ¿sabes? O sea, como periodista, escribir de cine, hacer entrevistas, cubrir festivales de cine, hacer shootings, ir a alfombras rojas, ¿sabes? Entonces, fueron como esos dos medios los que sí me cayeron en el 20 y dije, o sea, la neta es que a esto prefiero dedicarme y me la paso increíble. Claro. La, la vez que más contacto tuve con el buen Uriel y pues bueno, donde pudimos mejor conocernos fue en un festival de cine de Guanajuato, que por cierto este mes de julio va a volverse a hacer una edición, ya su edición número 26 si no me equivoco. Y Ah. estás platicando de estas alfombras rojas, comenzamos con lo de la alfombra rosa de Barbie. ¿Recuerdas cuál fue el primer evento en el que ya pudiste a fotografiar a gente de cine, Uriel? ¿Y qué anécdota o curiosidad tienes de esa primera experiencia? Mm, pues mira, alfombras rojas, yo creo que de mis primeritas alfombras rojas fueron
las alfombras rojas de los premios Ariel, Ok. que pues es el premio más importante del cine en México. ¿En Y dónde? ¿En Bellas Artes? en Bellas Artes, sí, en Bellas Ah, Artes. qué padre. Ujú. Bellas Artes. Y fue algo bien padre, porque, o sea, Bellas Artes es muy importante como en mi vida, porque tengo como momentos muy chidos. O sea, no sé, yo tenía seguramente como 4 o 5 años y mis papás me llevaban a Bellas Artes a ver el Cascanueces con compañías rusas y esos pequeños recuerdos así se me quedan marcadísimos. Entonces de repente llega este salto de tiempo, hago mis primeras alfombras y resulta que es en Bellas Artes y como que así ya hizo un match ahí como emotivo bien padre. Y, y sí me acuerdo que bien raro porque todo el mundo en la alfombra pues, o sea, sabe qué hacer y dónde ponerse y dónde colocarse, y hay muchos fotógrafos veteranos, los RPs los fotógrafos ya saben cómo, hablar con organizadores, con los RPs, porque pues tú sabes que tienes que tener un colmillo bien largo, retorcido para tratar con distintas personas de distintos rangos y funciones en coberturas así. Estos eventos se mueven con timings especiales, es todo un show. Entonces, Sí. cuando yo estaba muy chavillo, pues nada, llevaba así con mi camarita y mi lente, todo chiquito, y sí, era raro, o sea, llegaba a preguntarle a todo mundo y no sabía dónde ponerme, y siempre, hoy día, o sea, llegaba a la hora de la cita, lo cual significa que estaba llegando tarde, porque Claro. cuando eres fotógrafo tienes que llegar 2 horas antes a cualquier lugar. Entonces, siempre llegaba tarde, con eso dicho, siempre me tocaba hasta atrás. Aprendí que no era como malintencionado, pero en el rush aprendí a que ahí recibes empujones y te pegan y te gritan en el oído ¿sabes? Entonces todo el mundo busca su foto y todo el mundo busca la imagen. Entonces, sí es un momento de adrenalina. O sea, solamente para las personas que tal vez que también cubren esta fuente o que nunca y que solamente han visto los resultados publicados en los medios o en las redes sociales, sí está padre que sepan que en el momento del rush, cuando se te pone un actor famoso enfrente, es mucha adrenalina, todo el mundo se compacta, chocan, todo el mundo te empuja y chocas y sin querer le pegas a alguien y sin querer te pegan a alguien, pero nada es malintencionado, sino todo el mundo se enfoca en esos segundos en sacar la mejor foto para su medio y es muy rápido, mucha adrenalina y pues vas haciéndote de callo con eso. Entonces sí me acuerdo que era como muy raro, me sacaba mucho de onda. Al principio sí me espantaba, pero pues, nada, fui agarrando de callo porque también, además de hacer foto de cine, también, te digo, he hecho foto de todo. O sea, he tomado fotos a políticos, he echado foto en la NASCAR, he echado foto en competencias de skateboarding de Nike, en marchas, en exposiciones, o sea, he hecho de foto de todo. O sea, creo que está padre que, hablando específicamente de la fotografía, si alguien quiere seguirse dedicando a esto o tiene el interés de hacer esto, sí, un buen consejo es toma foto de todo. O sea, es fotografía de todo tipo y te vas clavando más en lo que te gusta, pero siempre tienes que saber hacer de todo para saber resolver en ese momento, porque podrá estar Margot Robbie frente de ti y con una luz que no se mueve, pero siempre pasa algo que tienes que resolver en un microsegundo, si no, esa estrella de Hollywood no la vuelves a ver en 5 o 10 años y pues nada, se te va la foto. Sí, yo personalmente creo que no lo he comentado mucho por acá, o sí, ya no lo sé, pero no soy tan fan de las alfombras rojas. A mí es uno de los Ujú. eventos que más me estresa porque no, ni siquiera es como mi mundo, ¿no? Pero sí, los fotógrafos y para la gente que nos está escuchando y que no conoce la labor de gente como Uriel, pues sí, se llevan una friega enorme y como bien dices, es una decisión de segundos porque pues no puedes poner ahí a tu disposición todos los elementos para que sea la foto perfecta. Platícanos un poquito de esta experiencia ahora que es la más reciente. Estoy viendo aquí tus fotos en tus redes sociales, ya nos hablarás de ellas para que la gente también pueda verlas. Pero de todo este rush de 48 horas de Margot Robbie, de Gosling, de Ferrara, su paso porque fue la premiere bueno, fueron varios eventos. Cuéntanos un poquito de eso para que también la gente sepa qué hay detrás de esas fotos que de repente ven en los medios o muchas veces no ven porque te quedas con un montón de fotos, ¿no? Sí, digo, como contexto,
normalmente los fotógrafos nos citan a cierta hora, siempre tenemos que llegar. O sea, si quieres ser de los primeros en la fila y tener el chance de estar hasta adelante y escoger tu lugar, lo que yo hago es, en este caso de con talento internacional, es llegar incluso hasta 4 o 5 horas antes de la hora Wow. citada, y la hora citada ya son como 3 horas antes de la hora del evento que va a empezar. O sea, creo que hasta la fecha mi récord ha sido como de espera de 7, casi 8 horas de espera, parado, para tomarle unos segundos fotos a Gal Gadot cuando vino por Wonder Woman. Bueno, entonces, sí es algo como a considerar, ¿no? Pero en este caso de Barbie, fue maratónica, fue más grande de lo que esperaba porque con el equipo de Sensa hicimos una estrategia como muy robusta de cobertura porque sabíamos qué significaba esta alfombra para el medio, para el país y por supuesto para la industria, porque ya sea que te guste o no, creo que este es el blockbuster del año. Entonces, sobre eso, construimos una estrategia de cobertura editorial y fue una jornada de 15 horas de trabajo aprox. O sea, llegamos una avanzada de una reportera, un camarógrafo y yo a Parque Toreo, donde se hizo la alfombra. Llegamos desde las 8 de la mañana y empezamos, ya desde ahora ya había gente formada porque siempre hay fans que llegan desde un día antes. Entonces, llegamos yo a tomar fotos de cosplays, de cómo se veía el ambiente, de los primeros en la fila, de cómo estaban sentados esperando, algunos estaban desayunando, algunos godines estaban sentados escribiendo con su Mac, vestidos de camisa, mandándole cosas al trabajo seguramente, pero formados en la fila de Barbie, y mientras mis compañeros se acaban entrevistas. Entonces, en resumidas cuentas, yo estuve allí desde las 8 de la mañana y me fui de toreo a Prox a las, no sé, como a las 9, 10 de la noche. Entonces, todo ese tiempo estuve trabajando con la cámara a la mano o me sentaba, abría la compu a escoger fotos y mandarlas para que el equipo, digamos, que estaba cachando todo, recibiera las fotos y mandara y publicara las fotos o publicara las fotos en notas o en galería de redes. Entonces, el trabajo del fotógrafo es una coordinación bien importante con las personas encargadas de redes sociales o con los encargados de escribir notas y publicarlas, por supuesto, con tu editor en jefe para saber por dónde van las fotos, bla, bla, bla. Y pues nada, en resumidas cuentas es mucha espera, mucho aguante, te acostumbras a cargar un montón de peso siempre en la espalda y estar de pie muchísimas horas, que muchas horas, o sea, a veces sí está bien irreal, pero pues nada, o sea, estar 10 12 horas de pie esperando y todo para que, no sé, Margot esté enfrente de ti, no sé, 30 segundos y se vaya. O sea, ¿sabes? Esperas 12 horas para 30 segundos. Oye, y lo pensé ahorita porque pues estabas hablando de los achaques que se vienen con la edad. ¿Y tu vejiga? ¿Qué Pues haces? mira, fíjate que como, o sea, sí es un tema. O sea, creo que sí haces, con el paso de los años, haces estrategias y te haces bien colmilludo para planear. Lo que yo hago es, a ver, es algo hasta muy teto y muy ñoño, pero desde un día antes, yo ya estoy pensando en qué voy a comer y qué voy a tomar. Ujú. Porque, por supuesto, todo esto llega porque la he sufrido y en su momento la he pasado mal por malas decisiones. A lo que voy Ya. es que no te puedes, a ver, lo que yo creo es que si tienes una alfombra súper importante con alguien de Hollywood y bla, 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 y de repente la noche antes te echas unos tacos de tripa con un chorro de salsa y te echas un six de chela, pues obviamente el día siguiente vas a estar muriéndote y vas a tener una diarrea y vas a estar incómodo y tu trabajo va a valer porque ni siquiera hasta en eso estás concentrado. Claro. Entonces, es algo como que pocas veces lo piensan, pero es real. O sea, con la experiencia te das cuenta que todo importa para que el día que vas a estar trabajando 2 horas seguidas con las estrellas de Hollywood, tú estés rindiendo al 100 porque si no, si eso sí influye. O sea, al final el trabajo podrá salir bien, pero físicamente vas a estar rindiendo de formas Ujú. diferentes.
Oye, ¿alguna foto, algún evento que recuerdes mucho, que tengas así como, te tengo cariño a esto que pasó, este momento? Eh, varias, o sea, varias. Yo me acuerdo a ver, son varias. Yo me acuerdo que fue, cuando vino Ryan Gosling por Deadpool, me emocioné mucho porque soy fan de los superhéroes. Entonces, tomar la foto a Ryan Gosling me gustó mucho. También tomarle foto a Hugh Jackman y Zendaya, fue algo muy especial. Me acuerdo mucho también que me emocioné así muy cañón cuando vino Mark Hamill, Daisy Ridley y el director de la película, de esta J. J. película, ¿no? Abrams debe haber sido. Ujú. Sí, Este, debe haber sido J. J. Abrams, ¿no? sí, no me acuerdo bien, pero seguramente Ujú. tomar la foto a Mark Hamill fue como Claro. emocionadísimo. Pero también hubo, a Danny DeVito me tocó una muy buena anécdota porque me acuerdo que vino Danny DeVito por Dumbo, le tenía muchas ganas de tomar foto, por supuesto, porque es Sir Danny DeVito, ¿sabes? Pero me acuerdo que cuando iba subiendo al escenario, Danny DeVito se tropieza y se cae sobre el escenario, y pues Pobre. es un hombre mayor de edad, pero físicamente es muy pequeño, pero el tipo tiene un encanto maravilloso. Entonces, fue una mezcla de cosas rarísimas porque estaba toda la prensa ahí y de repente ves que se cae un señor mayor y que es Danny DeVito, fue rarísimo, pero o sea, no le pasó nada, se paró riéndose y como si nada, pero sí fue como algo bien, bien especial. Y yo creo que tal vez el uno muy, muy especial fue cuando la última vez que vino Harrison Ford a México, porque además de tomarle foto, también ese día mi misión tuve entrevista con Harrison Ford. Wow. Entonces, fue desde la mañana llegar temprano al Four Seasons a tomar foto, mandar la nota de la conferencia con mis fotos y luego cambiar el chip para meterme en el modo de ahora voy a entrevistar a Harrison Ford, ¿sabes? Claro. Pues nada, fue impresionante. O sea, ha sido fue una locura porque se mezcló por primera vez mis dos pasiones, que era escribir de cine y esta parte de periodista y escribir y entrevistar, con la parte de tomar fotos. Fue un día donde yo me cargué de todo y con alguien como Harrison Ford. Entonces yo creo que esa fue como un momento bien importante para mí. Ujú. ¿Tienes esa foto de cuando lo entrevistaste? Sí, está en mi Instagram, inclusive. A Ah, ver, bueno. tengo fotos de las fotos que tomé de la conferencia y también saqué un screenshot de la entrevista donde estoy sentado viéndonos uno a uno, con una muy buena anécdota ahí también que salió de la entrevista. Sácala, sácala. Pues, o sea, fíjate, estaba en la entrevista, lo que me pasa es que no me pongo nervioso en las entrevistas, sino días antes sí me pongo nervioso, pero mientras más se acerca el tiempo de la entrevista, más me voy concentrando y ya en el momento ya no tengo nervios, estoy como full concentrado. El punto es que te digo todo esto porque todavía no había COVID, no existía el COVID. Entonces en el salón del Four Seasons donde fue la entrevista, había, o sea, aquí que había como 60 personas entre el equipo de Disney Estados Unidos, el equipo de Disney México, el equipo personal de Harrison Ford, había como tres cámaras, había un montón de equipo de producción de cables, de consolas, o sea, era un junket, era una entrevista muy grande, era un big deal. Ajá. Entonces llego ahí, me siento con Harrison, eh, y de repente te cae el 20 que estás a la distancia de un brazo de una leyenda del cine y, y que se junta, un poco rescato lo anterior, o sea, mi mamá siempre ha sido fan de Indiana Jones, así toda la vida, Ah. y mi papá de Star Wars. Entonces yo crecí viendo a los dos y de repente yo ya estaba entrevistando a Harrison Ford. Y a lo que voy es, hubo un momento de la entrevista donde estaba platicando con él, todo estaba yendo perfecto, todo fue perfecto, pero estaba yendo muy bien. Y de repente la historia de su película se desarrolla en el Yukon y hay muchas escenas donde son en exteriores. Harrison en la película se echa clavados a ríos, anda sin playera y pues, ya es un señor mayor también. Entonces, Ujú. obviamente le iba a preguntar de qué onda con el reto físico de estarse echándose clavados en ríos y estar en el medio ambiente cuando no es fácil. Ni siquiera hay gente que
que podrá tener 18 años y no puede salir al bosque porque se congela y muere. O Entonces bañarse con imagínate, agua fría y levanto yo la mano. exacto. Entonces imagínate un tipo de 75 años haciendo eso, entonces claro que le pregunté eso. Y el punto es, estábamos platicando, se me queda viendo, él voltea a ver el reloj que está atrás, porque, by the way, a todos los que hacemos entrevistas, atrás del entrevistado siempre hay un cronómetro donde sabes en qué momento has acabado tu entrevista. Entonces Harrison voltea, ve que todavía hay tiempo y se regresa conmigo y me dice, acércate, y él se hace hacia adelante y me dice, te voy a contar un pequeño secreto. Y me dice, no grabamos nada en el Yukon, nos fuimos a un exterior de Los Ángeles y así, y así, y así. Entonces me empezó a revelar secretos de producción Ajá. detrás de la película y de esas escenas, pero hizo todo un show, o sea, hizo todo un show y entonces, y un momento a otro estaba como, yo llegué a esa entrevista con la percepción de que Harrison Ford es, sí, una leyenda, no es mala onda, pero tiene esta reputación de que de repente es duro, ¿sabes? Para la Ujú. respuesta. O sea, de repente son como respuestas muy concisas, muy directas. No es alguien que explota de alegría en cada entrevista, sino es un tipo como muy brillante, pero muy directo a las entrevistas. Y que de repente él se volteara a ver el reloj, hiciera este show, esta faramaña y se me acercara y me hiciera. Entonces, para mí fue así increíble. Entonces fue una gran anécdota, la neta, la disfruto muchísimo. Claro, sí, es como si hubieras estado en una película con un personaje de Harrison Ford, ¿no? Exacto, tal cual. Querido Uriel, la mayor parte del público que escucha este podcast, pues es de nuestra rodada. Pero también hay gente más joven, inclusive también alguien que de nuestra rodada, porque yo conozco muchos colegas que también, inclusive hasta un poco mayores, apenas le entran al periodismo cinematográfico y demás. ¿Qué le recomendarías a alguien que le gustaría o que tiene interés de meterse sobre todo a tomar fotografías como tú a figuras del cine, ya sea nacional o internacional? Pues mira, creo que uno es tener bien claro que quieres hacerlo. O sea, que, digamos, o sea, que quieres tomar fotografías, que quieres ser fotógrafo, creo que debes tenerlo bien claro y bien decidido siempre, porque, a ver, pasa que de repente la fotografía es una moda, o pasa que de repente se siente, o sea, de repente el tener una cámara para tomarse fotos y subir, o sea, tomarse selfies con una cámara en la mano no te hace un fotógrafo, sino la dedicación y el tiempo y el aguante que estás con ello. Entonces, yo sí creo que uno, que debes tener bien claro que te va a costar mucho trabajo y tiempo. Nada llega fácil y rápido. Otra, que le tomen foto a todas las situaciones y todas las personas y a todo lo que puedan. O sea, yo me dedico a tomarle fotos a la fuente de cine, con esa parte, con este ángulo periodístico y a actores nacionales y a actores de Hollywood y a actores de quien sea, pero te digo, también he tomado fotos a políticos y a festivales de cine o a convenciones, geeks, o a me he ido a tomar fotos a partidos de fútbol llanero, pero Ujú. también he estado dentro acreditado como en carreras de NASCAR o en conciertos también, o te digo, en Coyacán o en parques, o creo yo que es importante que técnicamente sepas resolver cualquier tipo de retos con la luz, con la iluminación, con el sol, que esté nublado, que no, que si está lloviendo o si es de noche. Entonces fíjate, creo que suena curioso y suena raro, pero lo que yo recomiendo es que no se especialicen en un tipo de foto, sino que sepan hacer de todo. Una cosa es que no te especialices en un tipo de foto y otra cosa es que no te dediques a una fuente. Entonces, creo que lo mejor de todo es no especializarte en nada y hacer de todo y vas puliendo con los años a lo que más te vas dedicando, pero que sí sepas que debes saber hacer de todo porque o sea, el trabajo te exige que sepas resolver todo y que te hayas expuesto a todas las situaciones y contratiempos posibles y pues nada, o sea, porque aunque a nosotros nos ponen a veces ciertas
comodidades, por ejemplo, en una alfombra. Hay alfombras tan bien planeadas que se hacen en hoteles de lujo y todo es perfecto y la iluminación a veces es perfecta y todo está perfecto, pero a veces también te toca cubrir festivales de cine donde de repente es una alfombra al aire libre, que hay un montón de sol y te estás muriendo y te estás deshidratando y la luz es brutal, o a veces hay festivales de cine donde te tocan tormentas de lluvia y te tienes que correr de un lado a otro, o es de noche, o de repente hay recintos donde los organizadores, la verdad es que son muy malos y te ponen la peor luz del mundo para tomar fotos. Entonces, tienes que saber hacer de todo y todo eso es que con el tiempo te lo vas dando. Tú solito te vas aprendiendo a resolver, a no ponerte nervioso, porque pasa que podrás tener enfrente a Hugh Jackman y si no sabes resolver la situación técnica de tu cámara, mentalmente puedes colapsar y no hacer nada. Entonces tienes que sobreponerte a eso y a acostumbrarte a que a personas tan famosas y tan conocidas los vas a tener a unos centímetros de ti y te van a estar viendo fijamente y tienes que resolver eso. Y al final también creo que en cuando tengas toda esa parte de bien definida de lo que quieres hacer y de atreverte a hacer de todo, también hoy día aprovecha las redes sociales y avienta todo a Instagram, a Twitter, a Facebook, a Threads, a donde sea. Comparte el trabajo, que te vean, que estés ahí y, y busca el chance siempre de acercarte a lugares para que te dejen tomar fotos. O sea, hay agencias de fotografía, hay agencias de noticias, hay pequeños blogs, hay sitios de internet, hay medios tradicionales. No es que a la primera te vayan a dar trabajo y luego lo quedes y seas el primer fotógrafo, pero mientras más experiencia tengas haciendo de todo, es más fácil que puedas, que te digan, enséñame tu trabajo y les llegues con un portafolio y les digas, he hecho esto. Y créeme que el portafolio no importa si tiene fotos de fútbol de llanero o de la señora de las quesadillas, no importa de dónde hayas tomado esas fotos, sino si tienes la propuesta visual, eso es lo que va a interesar para que alguien te diga, ah, vente al equipo porque necesitamos fotógrafos como tú. Entonces, no necesariamente tienes que tener en tu portafolio imágenes con Gal Gadot, o sea, de Gal Gadot, de Margot Robbie, de Hugh Jackman, de todas estas superestrellas para que digan, oh, claro, eres alguien allá afuera y te la sabes. Para nada, o sea, yo conozco un montón de fotógrafos que una o jamás han hecho fotografía como la que yo hago, o lo hacen muy esporádicamente y que tienen un trabajo increíble, te digo, o sea, de la gente comiendo en la calle y que es una maravillosa fotografía por el contexto social y su discurso narrativo y es una maravillosa fotografía, inclusive mejor que tener a una estrella de Hollywood enfrente. Entonces, es aventarte a tomar todas las fotos que puedas allá afuera sin tenerle miedo a nada y cuando llegue el momento de enseñarle tu trabajo a alguien, a un medio de comunicación o a una agencia, tengas ese material y no te limites solamente a un solo tema. Claro. Ya ven, por eso quiero, admiro y pues bueno, estimo muchísimo al buen Uriel Linares, estoy de acuerdísimo con sus recomendaciones. Oye, Uriel, y para cerrar ya esta charla, porque podemos seguir hablando de muchos temas, ya lancé un primer episodio sobre filosofía de la inteligencia artificial, vienen más episodios dedicados al tema de la inteligencia artificial. ¿Qué opinión te merece en el mundo de la fotografía esta amenaza? Estoy entrecomillándolo porque, bueno, es una cosa que está ya está presente y que pues también sí para muchos está resultando una amenaza. ¿Tú cómo la ves? A mí se me hace muy divertido, la neta. Se me hace bien divertido porque, o sea, realmente me da risa cómo de repente cuando llega algo nuevo, inmediatamente las personas se sienten amenazadas y se sienten paranoicas y les entra el terror. Y yo creo que no. En el caso de, a ver, o sea, yo he visto hace como un mes, no, yo creo que como hace 2 meses, a ver, sinceramente no me acuerdo bien el nombre del fotógrafo autor y del concurso, pero fue aproximadamente hace como 3 meses, tal vez dos. Se hizo bien viral entre la comunidad, digamos, de fotógrafos, de artistas visuales, que un autor mandó una fotografía, entre comillas,
que más bien era una imagen generada completamente por una inteligencia artificial, y la puso en una categoría como de, no sé, de fotorretrato, y ganó el concurso además. Mm. Y pues nada, era como esta parte de lo que hizo Marcel Duchamp, ¿no? Con poniendo a prueba un poco los criterios de los expertos en ciertas áreas, y que al final, pues nada, nadie tiene una voz única. Pero creo que aunque hay imágenes increíbles generadas por inteligencia artificial, y mañana va a haber mejores y pasado mejores, sí creo que no reemplaza ni sustituye el trabajo de los fotógrafos y fotoreporteros allá afuera. O sea, la inmediatez, la sensibilidad humana y el contexto del mundo que te rodea es, es crucial, y que eso no lo tiene la inteligencia artificial, ¿sabes? Tampoco o sea, la verdad es que no lo veo como una amenaza. O sea, eh, creo que, creo que o sea, es una muestra de la tecnología que está avanzando. Creo que lo puedo relacionar un poco en la fotografía, hace años, cuando empezaron a salir las cámaras mirrorless, que son completamente digitales y que ya ni siquiera tienen mecanismos de obturador como cada vez que se oye ese disparo de las cámaras tradicionales. Igual los fotógrafos se espantaban y decían que qué es eso, que ya iba a reemplazar todo el trabajo antiguo. Y no, simplemente es una herramienta distinta para fotógrafos y fotografías distintas. Por ejemplo, hoy día, es más, en la cobertura de Barbie, Ujú. yo llevaba un equipo mirrorless, completamente digital, y llevaba otro equipo con espejo para la misma cobertura. Entonces, yo hago fotografía con cámaras distintas, una de las, digamos, o sea, de la tecnología top actual, que es completamente digital, y otra con la tecnología tradicional, la vieja escuela, y las dos fotos, los dos archivos se publicaron, no hubo una diferenciación. Y a lo que voy es, creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los fotógrafos y no va a sustituir a nadie, que esto no significa que no puedan hacer imágenes impresionantes con un solo clic y darle enter, pero sí creo que este feeling como muy humano con los que todo el mundo tiene, eso es irreemplazable. O sea, siempre es, o sea, creo que va a estar siempre ahí. Tal vez en 10 años sea importante que me vuelvas a hacer esta pregunta otra vez, Mañana. pero sí, exacto, pero sí creo que no nos van a reemplazar ni a los fotógrafos ni a los que escribimos. Este, o sea, siempre es necesario tener este feeling artístico humano que un algoritmo. Ujú. Pues sí, así es, todo un tema que, como les digo, ya saben que estamos aquí desarrollando en este podcast y que vienen más episodios de lo mismo. Pero bueno, querido Uriel Linares, ¿dónde pueden ver tu trabajo? Que seguramente es lo que están diciendo. ¿Dónde vemos las fotos de Uriel? Además de, obviamente, en Sensacine México, a quienes les mando un abrazo grande y sigan el sitio que siempre está, pues sí, muy, muy completo de toda la cobertura cinematográfica. Sí, pues mira, o sea, como tal, ahí en Sensacine soy jefe de información, y entonces además, o sea, allí escribo y estoy a cargo de un equipo de redactores que ya entre todos le echamos un montón de ganas para nutrir todo el sitio, y ahí por supuesto se publican mis notas, mis notas, se publican mis fotos en las notas también y en las redes sociales de Sensacine México. Pero pues también tengo la red social que más uso, la neta, es Instagram. Es donde me siento muy cómodo y me gusta cómo funciona. Apenas estoy agarrando la onda a Threads. Ya publiqué algunas fotos de Margot Robbie y Ryan Gosling en Threads, pero en Instagram es donde más le echo, como que estoy más acostumbrado y más cómodo. Entonces ahí en Instagram estoy como Uriel Linares García, y pues nada, es un perfil, digamos, abierto, no me tienen que mandar solicitud. Entonces en cuanto se metan van a poder ver las fotos, y ahí es donde estoy, donde se ve principalmente, sí. Buenísimo, querido Uriel. Pues te agradezco mucho por tu tiempo, porque sé que, como siempre, está acotado por todas las miles de actividades que hay.
Y te agradezco siempre por tu generosidad, por tu amistad, y pues nos vemos seguramente en una nueva cobertura cinematográfica. Gracias por todo y mucho éxito, querido Uriel. Gracias, Kike. La neta es que, o sea, ya había tenido un montón de ganas de platicar aquí en tu espacio, en tu podcast, porque además veo a varios amigos, compañeros de La Fuente que también pasan aquí y platican, y me emociona un montón verlos. Y qué chido que ahora haya podido platicar yo contigo, así que todo un placer, la neta, y pues nada, o sea, espero verte pronto también. Exactamente. Pues bueno, muchas gracias, querido Uriel, y muchas gracias a ustedes, que son los que nos escuchan. Nos escuchamos, como ya saben, en un próximo episodio. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.